El aumento en las armas nucleares operativas, que subieron de 9.490 a 9.576 entre 2022 y 2023, refleja la intensificación de la competencia entre los bloques imperialistas liderados por Estados Unidos y China. Este fenómeno es una manifestación inevitable del capitalismo, donde las potencias buscan expandir su influencia y proteger sus intereses económicos y geopolíticos. China, que incrementó su arsenal de 350 a 410 cabezas nucleares, demuestra su ascenso como nueva potencia imperialista, desafiando la hegemonía de Estados Unidos. A pesar de la reducción del total de cabezas nucleares a 12.512, la militarización creciente y la ruptura de la transparencia y los esfuerzos de control nuclear agravan las tensiones globales y aumentan el riesgo de conflictos bélicos. La lucha interimperialista se exacerba en un contexto donde Rusia y Estados Unidos poseen casi el 90% de todas las armas nucleares del mundo, y donde la invasión rusa a Ucrania ha deteriorado las relaciones diplomáticas y los acuerdos de control de armas, como el Tratado New START. A la burguesía no le importa echar acuerdos y tratados internacionales al cubo de la basura cuando se agudiza la lucha interimperialista por la hegemonía mundial. La ONU y sus similares no han sido creados para mantener la paz y evitar las guerras. Ahí tenemos la guerra de Vietnam, del Golfo, Irak, Afganistán, Siria, Ucrania y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino con el apoyo del imperialismo occidental. Hay que denunciar la hipocresía de la diplomacia burguesa. Los trabajadores no deben de depositar ni un gramo de confianza en dichas instituciones sino en sus propias organizaciones proletarias como los sindicatos y consejos de trabajadores. En este contexto de pugna interimperialista, solo la acción internacional conjunta de la clase trabajadora puede conjurar esta amenaza. Las instituciones burguesas internacionales, creadas por la misma clase dominante, son impotentes ante este desafío. Estas instituciones están diseñadas para mantener el status quo y proteger los intereses de las élites capitalistas, no para desmantelar los arsenales nucleares ni para fomentar una paz duradera basada en la justicia social y económica. La lucha por la paz y el desarme nuclear es la lucha contra el militarismo y por ende contra el capitalismo que debe ser liderada por los trabajadores de todo el mundo, quienes comparten un interés común en evitar la guerra y construir un sistema basado en la cooperación y la igualdad. A través de sindicatos, movimientos sociales y partidos de izquierda en un frente único revolucionario, los trabajadores pueden presionar por políticas de desarme y promover una agenda que desafíe la lógica del imperialismo y la guerra. La unidad internacional de los trabajadores es crucial para enfrentar y superar las divisiones impuestas por los capitalistas. Solo mediante la solidaridad y la acción coordinada se puede desmantelar el complejo militar industrial y construir un mundo libre de la amenaza nuclear. En este esfuerzo, la clase trabajadora no solo debe luchar por el desarme, sino también por una transformación auténticamente socialista que priorice las necesidades humanas sobre los beneficios corporativos y la hegemonía imperialista. La militarización y la acumulación de armas nucleares son síntomas de las pugnas inherentes al capitalismo imperialista. En un mundo donde las potencias buscan mantener o expandir su dominio, el riesgo de conflictos nucleares se convierte en una amenaza cada vez más presente. La situación actual demanda una lucha contra la burocracia sindical para conseguir el desarme y evitar una escalada hacia una posible catástrofe global. Solo la acción internacional de los trabajadores puede desafiar y superar estas dinámicas destructivas de los capitalistas.